Hola, bienvenidos. En este vídeo vamos a hacer un repaso breve del ciclo del carbono. Sabéis que en los ecosistemas existe un flujo de energía y una circulación de materia. Esto es importante, ¿vale? Es una distinción importante. La energía, que en último término viene del Sol, fluye, mientras que la materia circula, ¿de acuerdo? Entonces, flujo de energía y circulación de materia. Cuando nosotros hablamos de ciclos biogeoquímicos, el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del fósforo, lo que hacemos es en esos ciclos describir el movimiento que siguen los distintos elementos químicos entre los seres vivos y el ambiente. En este vídeo, como os he puesto aquí, vamos a repasar el ciclo del carbono. El carbono es importante porque sabéis que los seres vivos estamos hechos de biomoléculas que tienen una base de carbono, ¿sí? Los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos que forman las células son moléculas del carbono. Bueno, pues en este ciclo vamos a tener una serie de compartimentos. Estos tres compartimentos, el carbono puede estar en los seres vivos, en la atmósfera y en la hidrosfera, y de hecho se va a estar moviendo entre estos tres compartimentos. Hay una serie de procesos que lo mueven, entonces vamos a ver cómo es eso. Fijaos, hay muchas formas diferentes de poder esquematizar esto. No quiere decir que este esquema que yo os voy a poner aquí sea el único posible, ni muchísimo menos. Si buscáis por ahí ciclo del carbono, os van a salir un montón de formas distintas de esquematizar las cosas. Lo importante es que entendáis que el carbono se va moviendo entre compartimentos, ¿vale? Y que comprendáis un poco los procesos. Yo aquí os he puesto los compartimentos en los que puede estar el carbono, que son en la atmósfera, ¿vale? En la capa gaseosa que envuelve la Tierra, y en la hidrosfera, que es el conjunto de las aguas del planeta, los lagos, los ríos, los océanos, los mares. Aquí en la atmósfera y en la hidrosfera el carbono va a estar en forma de CO2, dióxido de carbono, ¿vale? Después vamos a considerar otro compartimento distinto, que es el de los seres vivos. En los seres vivos os he puesto aquí tres categorías. Hay seres vivos que son productores, que son los que fabrican su propia materia orgánica. Seguramente los conozcáis también como autótrofos. Luego hay seres vivos que son consumidores, que son los herbívoros y los carnívoros. Los vais a conocer también como heterótrofos. Y luego tenemos descomponedores. Los descomponedores son aquellos que cuando un productor se muere o un consumidor se muere, ¿vale? Pues sufre un proceso de descomposición, esos restos orgánicos se descomponen y ese proceso es llevado a cabo por los descomponedores, que son fundamentalmente las bacterias y los hongos. Esta flecha de aquí lo que nos indica es que los productores sirven de alimento a los consumidores. Pensad, por ejemplo, en un herbívoro que pasta hierba, ¿vale? Pues la hierba es el organismo productor porque es capaz de hacer fotosíntesis y el animal que se está comiendo la hierba es un consumidor, en este caso sería un herbívoro. Bueno, pues como decimos, en la atmósfera y en la hidrosfera el carbono está en forma de dióxido de carbono. El carbono de los seres vivos fundamentalmente lo vamos a encontrar formando parte de los seres vivos en forma de biomoléculas, las que os acabo de comentar, glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Y luego hay un tercer compartimento en el que podemos encontrar carbono, que es en el subsuelo, ¿vale? Y en los fondos oceánicos. Tenemos carbón, tenemos petróleo y tenemos rocas carbonatadas. Y estas tres cosas, el carbón, el petróleo y las rocas carbonatadas, fueron o provienen de los seres vivos, ¿vale? Tanto el carbón y el petróleo fueron en su día organismos animales y vegetales que murieron, quedaron enterrados y sufrieron una serie de procesos que los transformaron en carbón y en petróleo. Muchas de las rocas carbonatadas que podemos encontrar, sobre todo en los fondos oceánicos, proceden de organismos oceánicos que secretan conchas carbonatadas y demás, ¿no? Entonces, estos tres compartimentos son los compartimentos en los que podemos encontrar el carbono. Vamos a ver cuáles son los procesos que mueven, que trasladan el carbono de unos compartimentos a otros. Empezamos por la fotosíntesis y la quimiosíntesis. Seguramente sabéis ya lo que es la fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso en el que los organismos productores lo que hacen es coger el dióxido de carbono y transformarlo en materia orgánica. Los productores lo que hacen es que se fabrican su propio alimento, ¿vale? En el proceso de fotosíntesis. Existe un proceso de quimiosíntesis que es parecido, pero que no utiliza la luz del sol como fuente de energía. En cualquier caso, estos organismos productores, al fabricarse su propio alimento, mediante estos dos procesos de fotosíntesis y quimiosíntesis, decimos que son organismos autótrofos y lo que hacen es retirar dióxido de carbono o de la atmósfera o de la hidrosfera. Después este carbono, una vez que está en el compartimento de los seres vivos, es introducido en este compartimento de los seres vivos por los productores,
mediante estos dos procesos, va a circular por aquí dentro, porque decimos que los productores sirven de alimento a los organismos consumidores y decimos también que productores y consumidores pueden morir y descomponerse. Después lo que va a pasar es que el carbono que está formando parte de los seres vivos puede retornar, puede volver otra vez a la atmósfera o a la hidrosfera, es decir, a la capa gaseosa que envuelve a la Tierra o a las aguas, a través de la respiración. Los productores, ojo con una cosa, un vegetal, por ejemplo una planta, hace fotosíntesis y al hacer fotosíntesis está retirando dióxido de carbono de la atmósfera, porque el proceso de fotosíntesis en lo que consiste es que la planta transforma el dióxido de carbono en azúcares para poder utilizarlos como fuente de energía. Pero una planta, además de hacer fotosíntesis, también respira. ¿Vale? Que esto es una cosa que muchas veces os sorprende, pero una planta también lleva a cabo proceso de respiración, igual que nosotros. Nosotros cuando respiramos, ¿qué es lo que hacemos? Exhalamos, soltamos al ambiente dióxido de carbono. Bueno, pues las plantas también. Y un organismo descomponedor, cuando un organismo está descomponiendo materia orgánica, restos orgánicos, también se desprende dióxido de carbono. Por lo tanto, fijaos que entre la atmósfera y la hidrosfera y los seres vivos, la fotosíntesis y la quimiosíntesis mueven el carbono de aquí a aquí, pero después ese carbono puede volver otra vez mediante estos tres procesos, la respiración, la descomposición y la combustión, puede volver a la atmósfera y a las aguas. Aquí os he puesto la combustión, pensad por ejemplo cuando quemamos madera. ¿Sí? Si nosotros nos ponemos a quemar madera, lo que estamos haciendo es un proceso de combustión y eso desprende dióxido de carbono. Entonces el carbono, fijaos que se mueve entre estos dos compartimentos. Hemos dicho que hay un tercer compartimento en el suelo y en el que hemos puesto el carbón, el petróleo y las rocas carbonatadas. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos de estos organismos, cuando mueren, pueden ser enterrados, pueden sufrir una serie de procesos que dan lugar a que se quede una cantidad importante de carbono en forma de hidrocarburos o en forma de carbonato de calcio en el suelo, ¿vale? En el subsuelo, en los fondos marinos, en las capas profundas del suelo, en forma de carbón y petróleo. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Lo que está pasando es que nosotros a base de extraer carbón, extraer petróleo y quemarlo y hacer combustión, estamos soltando una cantidad de dióxido de carbono a la atmósfera que antes no estaba. Y eso está provocando lo que conocemos como el aumento del efecto invernadero y el calentamiento global. ¿Sí? Además, también la actividad volcánica también es un proceso que puede mover cantidades importantes de carbono en forma de CO2 a la atmósfera. Y de hecho, a lo largo de la historia del planeta Tierra, algunos cambios climáticos importantes han estado provocados por un aumento de la actividad volcánica que aumentó la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. ¿Sí? Bueno, pues este es el esquema que os quería enseñar sobre el ciclo del carbono, ¿vale? Fijaos que tenemos compartimentos, tenemos el carbono que se mueve entre compartimentos por una serie de procesos y, como os he comentado, no es el único esquema que os podéis encontrar por ahí. Otro esquema posible que podríamos hacer sería, por ejemplo, tenemos un vegetal, tenemos un animal, tenemos un descomponedor, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con el carbono? ¿Cómo se mueve el carbono? Considerando estos organismos que os he puesto aquí, pues fijaos que tanto el vegetal como el animal como el descomponedor, todos los organismos respiran. Al respirar, todos los organismos lo que hacen es soltar, eliminar al ambiente dióxido de carbono, ¿vale? El animal lo hace, el descomponedor lo hace y el vegetal también lo hace. Y el vegetal, hemos dicho también que es capaz de hacer un proceso contrario, que es el proceso de fotosíntesis, en el que extrae el dióxido de carbono del ambiente y lo transforma en azúcares, lo transforma en materia orgánica para poder alimentarse. Después, a su vez, este vegetal puede servir de alimento al organismo animal y tanto el organismo animal como el organismo vegetal pueden servir de alimento al organismo descomponedor que en el proceso de descomposición va a devolver otra vez CO2 al ambiente. Bueno, como os he dicho, ¿no? Podéis encontrar por ahí un montón de esquemas distintos del ciclo del carbono. Espero que este vídeo que os he hecho os haya sido útil, os haya resuelto alguna duda. Si me queréis comentar algo, me lo dejáis abajo en la caja de comentarios y hasta la próxima.